Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Tele Radio América, canal 1245 para todo el territorio nacional, a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargado de informaciones nacionales e internacionales. En las internacionales, Haití, una orgía de sangre, cómo se ha impuesto la mafia ahí a nivel de las pandillas y cómo lo que queda de Estado está ahí replegado a la voluntad de esas pandillas. En las nacionales, señores, huelga en parte del Cibao, fracaso total, y los sectores pujantes de la sociedad rechazan ese llamado a paro. Vamos a hablar también en las nacionales aquí de lo relativo al tema de la justicia, señores. 30.000 millones las irregularidades de la OPRE con Diandino a la cabeza. ¿Salpicará eso al León, Jacín? Vamos a ver también en qué están los casos, porque otro lío más para Alexis Medina. Se calcula que hay una irregularidad de millones y millones, miles, de lo que es los temas que él manejó con la justicia. Vamos a hablar de la clase política que este fin de semana estuvo activa. Abel dice, gobierno es inepto para resolver los problemas del gobierno y del Estado. Dice el PRM que no van a mirar para otro lado que no sea su objetivo de mantener el poder. Leonel Fernández dice que la fuerza del pueblo crece de manera acelerada. Y vamos a ver a lo interno del PRM qué dicen las voces agoreras. Vamos a hablar también de los ayuntamientos, que muchos de ellos inician ya su reelección. Sin embargo, no han hecho una digna gestión. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores. Buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el lunes 24 de abril 2023. Cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Tele Radio América, canal 1245 a nivel del mundo. Nosotros con muchas informaciones, un día histórico, Juan, hoy. Yo quisiera que nos busquen el himno del 24 de abril. 24 de abril, podamos, 58 años. Para que podamos hacer una reseña histórica ahí de lo que fue la gesta de abril, la epopeya y la revolución más bella de Latinoamérica. A luchar, soldado valiente. Que llegó la revolución. Recuerdo los nobles principios. Que no es carnal. Duarte y Luperón. Ay, Dios mío. Bueno, yo quisiera haber estado vivo ahí para que usted viera lo que es un héroe nacional, así. Bueno, el derrocamiento del profesor Juan Bosch por un golpe cívico-militar. Eso dividió en dos bandos, los que querían la constitucionalidad, el retorno del profesor Juan Bosch sin elecciones, y los que defendían al triunvirato. Y el papel histórico del prócer José Francisco Peña Gómez, que fue el timón de la revolución. Por eso se llama timón de la revolución. Timón de la revolución, porque fue el que tuvo el material colgante de ir a Radio Comercial en el horario de Tribuna Democrática y ahí hacer el llamado al pueblo. Peña Gómez es el Francisco de Rosario Sánchez, que cuando todos estaban aminalados, ¿verdad?, tiró el trabucazo, que era la señal de que se habían puesto de acuerdo para el inicio de la guerra contra Haití. Y como ellos estaban dudando, Sánchez se fue, o Mella se fue al Parque Independencia, lo que hoy conocemos como el Parque de Independencia, y ahí tiró el trabucazo y salió la gente a pelear. Eso hizo Peña. Entre los políticos y los militares estaban divariando ahí con temores de que si sí o si no, Peña se fue a Radio Comercial y lanzó el pueblo a las calles. ¡Oh, epopeya maravillosa de la vida republicana de este país! Ahí nació la democracia en este país. No es verdad que fue Balaguer de que padre de la democrática aquí. El padre de la democrática aquí, de la democracia aquí, se llama o inicia con ese hecho histórico de valentía de José Francisco Peña Gómez, de lanzar el pueblo a la calle. Y la democracia aquí se la dio este propio pueblo ante
la iniciativa de José Francisco Peña Gómez. Balaguer aquí lo que fue es un autoritario que hubo que darle esa cosita a los reformistas en el Congreso para poder ceder otras, para poder ponerle el aeropuerto a Peña Gómez, para poder ponerle el nombre al puente Juan Bosch, y entre otras cosas, ellos que tenían mayoría ahí, pidieron entonces una declaratoria de Balaguer de que como padre de la democracia. ¿Qué vamos a hacer con la sangre derramada y los exiliados y los apresados políticos? Entonces, eso es para que ustedes vean cómo en el camino la clase política se ha confabulado para hacer ignominia histórica, como la que hay con José Francisco Peña Gómez, de no declararle ya la presidencia de hecho que se la dio el pueblo. Pero ese congreso del PRM y ellos lo que están en que poner ahora el 6 de marzo, Día Internacional de Peña, acompáñenlo ahí declarándolo presidente póstumo, que la gente votó 2 veces por ello. Pero estamos en abril, Jacín. Tú sabes que ahí hay una parte que hay que resaltar, que es la parte política de esa revolución que fue encabezada, la parte política por el PRD a la cabeza, ¿verdad? Y la parte militar con Francis Camaño, que era el presidente del gobierno constitucionalista, y Montearache allá en la sede del gobierno constitucionalista, en el edificio Copelo, ¿verdad? Y los defensores del triunvirato, que era Elías Wessing, ¿verdad? Terminaron gobernando ellos ahí con el señor Don Henry Cabral a la cabeza. El triunviro. El triunvirato. Así mismo es. Sí. Bueno, Juan, bueno, la partecita que se pasa aquí en el pedimento del doctor Peña Gómez, esa partecita que dice, y allí se escuchó mi voz, es el doctor Peña Gómez justamente haciendo el llamado cuando llamó al pueblo a las calles, que por eso es que dice, nosotros que estábamos ya iniciando en política, ya después del 90 y algo, por eso nosotros vociferábamos en todas las manifestaciones, Peña, timón de la revolución. Inclusive, es de ahí que viene hay eso. un video famoso, el día de la muerte de Peña, que estábamos en Cambita, ahí fuimos llegando un grupo ya de gente, colaboradores y cercanos, cuando su cadáver todavía estaba caliente. Y cuando ya iba trasladado a la funeraria Blandino para ser preparado para lo que venía, porque nadie se imaginaba la avalancha de pueblo que venía. Claro. Ha sido el entierro más gigantesco en materia de asistencia de pueblo, de todos los sectores y a nivel internacional. Y en el dolor que íbamos nosotros ya al compás de la puerta del carro fúnebre que salió, a mí lo único que se me ocurrió fue eso, Peña, timón de la revolución, y por ahí siguió ese coro hasta llegar aquí a la funeraria Blandino, y las firmas que están ahí, sobre todo CDN, que estaba transmitiendo en vivo, están esas fírmicas, y nunca ni le pasamos ni le vamos a pasar una factura a eso, todo lo contrario. Mientras nosotros existamos, vamos a estar aportando a la figura y a exaltar históricamente lo que en verdad, porque la gente se queda pequeña con lo que fue José Francisco Peña Gómez y con lo que le brindó y cómo pagó el precio de su dominicanidad, que aún muchos se la quieren negar, aún muchos quieren negarlo. Y Peña, ya para agotar ese tema, que Jacín de manera majestuosa ha introducido, por lo que conmemoramos hoy, 24 de abril, día del inicio de la revolución de 1965, que inicia precisamente con 24 de abril. Y termina 3 de septiembre. Y termina 3 de septiembre porque los americanos amenazaron con una tercera invasión, y ya eso conllevaba males peores, que el liderazgo razonal de ese momento, encabezado por Francis Camaño, por Montearache, por el propio Camaño Vélez, ¿verdad? Y otros, entre otros y otros tantos líderes, los guardias ranas que encabezaba también Montearache,
y Ludovino Fernández, que no se puede quedar, ¿verdad? Y ese liderazgo concienzudo entendió que era mejor hacer una pausa, llegar a un acuerdo y que se convocara a elecciones libres, porque lo que se negoció y se dio la parte constitucionalista era que era retorno al poder del profesor Juan Bosch, un hombre que a todas luces era preso de la cobardía. Y a mí me perdonan los bochistas, eso lo podemos debatir aquí o donde ellos quieran. El profesor Juan Bosch pecó en 3 oportunidades que la cita histórica le llegó. La historia le tendió 3 citas, no una, 3, para poner a prueba su valentía, y en las 3 se rajó. La primera fue, esa revolución se dio aquí sin la presencia de Juan Bosch. No vino nunca al país, nunca vino al país, ¿verdad? La primera fue en el 70, cuando el PRD decide no ir al proceso eleccionario porque no había condiciones, mientras Peña, que era el líder emergente ahí, y otros como Jacobo Marruta, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, el ministro de la Revolución que murió los otros días, que era un hombre de almas a tomar, el Héctor Aristi, ¿verdad? Y una playa de jóvenes que estaban dispuestos a dejar la vida, como Atuay de Camps, como el señor Arnaud, Winston Arnaud, como eran esos jóvenes Flores Estrella, estaba del lado de lo que después fue PLD, estaban ahí todos esos muchachos que terminaron gobernando y que eran gente con un espíritu revolucionario, jóvenes universitarios, todos. Entonces, estaban llamados, ¿verdad?, a primero acudir a las elecciones porque tenían el favor popular, y acudir a las elecciones con piedra, palo, lo que sea, para combatir los fusiles de Balaguer. Y Juan Bosch desde Puerto Rico se negó, sacó el partido y era el líder del partido y candidato. ¿Cómo usted va a unas elecciones sin su candidato? Entonces, eso eran los tiempos post-revolución. Apenas habían pasado 5 años de la revolución, ¿verdad? Pero en esos 5 años atrás, 24 de abril de 1965, esos mismos jóvenes jugaron un papel histórico a los niveles que Juan Bosch en el exilio hicieron una revolución armada con el favor del pueblo y un sector de la milicia, de los cuerpos armados, entre ellos Francis Camaño, que había sido un verdugo del pueblo en aquello de los cascos blancos, ¿verdad?, con el tema de Parmasola, y allá el comandante de los cascos blancos había remetido al pueblo, pero eso parece que le pegó tan duro, y Francis, que venía de ser edecán de Trujillo, porque el papá de Francis era jefe del cuerpo militar y de todo lo que es hoy el tema de seguridad presidencial, y Francis era edecán de Trujillo, el que viajaba con Trujillo, el que estaba ahí como ayudante militar, siendo apenas un oficial inferior, y parece que asqueado por lo que conoció ahí de ese régimen, por lo que luego del ajusticiamiento de Trujillo vivió también con el tema del proceso democrático, con la elección de Juan Bosch en el año 63, el tema del golpe de Estado, y ver ahí impregnado por esa juventud revolucionaria que ahí estaba una nomenclatura social, porque si usted ve que una de las cabezas fundamentales era José Francisco Peña Gómez, otra cabeza fundamental era Jacobo Marruta Sal, que era un joven de clase y estratos sociales ya alto, y estaban también ahí
grandes figuras a nivel de la vida económica empresarial, y estaba ahí gran parte del liderazgo y el empresariado de Santiago, Juan Antonio Guzmán, ese grupo también que representaba esa estirpe social, y estaban aquí grandes grupos económicos que también emergentes que andaban por la línea revolucionaria a favor de Juan Bosch y del PRD. Entonces, los remanentes del trujillismo es que agarran y idean el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque Juan Bosch, en protección y amparo con los norteamericanos, porque Juan Bosch estaba dando un gobierno de ribete socialista. Juan Bosch había ya determinado qué hacer con el producto número uno de la República Dominicana, y que nosotros éramos una potencia en producción de azúcares, en producción también de alimentos agropecuarios, entre ellos el tabaco, pero sobre todo el azúcar, y ya Juan Bosch estaba buscando mercados preferenciales, no con la obligatoriedad de vendérselo a los Estados Unidos. Ya Juan Bosch había estado experimentando un equilibrio en la tasa cambiaria, y Juan Bosch estaba también haciendo un gobierno decente, donde a un compadre lo metió preso, que era funcionario, y donde Juan Bosch tenía un gobierno de gente proba, de gente con criterio de decencia, donde la mayoría de los funcionarios de Juan Bosch eran gente honorífico, y donde Juan Bosch tenía como asistente nada más y nada menos a su sobrina Milagros Ortiz Bosch, que era la encargada de tener acceso a toda la información que el cuerpo militar, que estaba comprometido en ese momento, no se atrevía o era cómplice de lo que estaban malversando, y todavía con esa mentalidad trujillista tratando de beneficiarse del erario público. Y era con doña Milagros Ortiz Bosch, una joven abogada casada con el señor Basanta, que era un diplomático extranjero de Argentina en ese momento, ¿verdad? Y que también tenía sus aportes a nivel cultural al gobierno, incipiente gobierno de Juan Bosch. Entonces viene y las informaciones se le dan a doña Milagro, y Milagro, que desde nacimiento, desde sus entrañas, tiene el tema de la transparencia, la rendición y el compromiso a nivel de administración pulcra, públicamente hablando. Se lo comentaba a su tío, y el tío, que era el profesor Juan Bosch, no escatimaba inmediatamente las acciones investigativas para poner en acción la justicia y también lo que era el código de ética de su gobierno. En conclusión, que es una vergüenza para los PLDistas y hoy Fuerza del Pueblo, Juan Bosch lo tumbaron por bueno. A Juan Bosch lo tumbó el neotrujillismo, el incipiente balaguerismo y un sector, ¿verdad?, importante de la administración norteamericana por bueno, y porque estaba dando señales de convertirse y de sumarse a un sistema socialista que ya lo encabezaba Cuba en ese momento, y que le estaba dando dolores de cabeza a los Estados Unidos. Explota la revolución porque a Juan Bosch le dan el golpe de Estado. Entonces viene un triunvirato a gobernar con Don Henry a la cabeza. Estaba también por el sector militar Elías Wessing y Chávez, entre dos parapetes, que uno representaba a los americanos y el otro representaba a la clase de los residuos del trujillismo. Y Don Henry, que representaba la ortodoxia, ¿verdad? La ortodoxia que pretendía alzarse con el poder. Viene un tramo ahí de retorno a la constitucionalidad, viene ahí la negativa del pueblo que ya había saboreado las mieles de la democracia, y el doctor José Francisco Peña Gómez, que liderea
esa avalancha popular. Es la parte política, se reúne con Camaño, Montearache, Fernández, entre ellos otros miembros de la oligarquía, otros miembros de Estados amigos como Sacha Borque, ¿verdad? Sacha Borman, que era ya la inteligencia, el brazo de la inteligencia a nivel militar, a nivel de seguridad de Estado, a nivel de lo que era contacto con otras naciones, y hacen la conjura revolucionaria para lo que determinó estallar como Guerra de Abril. Ahí viene un momento de dudas, en desacuerdo, porque el tema era quién iba a asumir el poder ante la ausencia de Juan Bosch. Una parte quería que lo asumiera el brazo militar. Peña se niega rotundamente a eso, entendiendo que el origen de esa revolución era para devolverle al pueblo lo que era del pueblo, que fue unas elecciones libres donde se escogió al profesor Juan Bosch, pero el profesor Juan Bosch estaba en un estado de confort allá en Puerto Rico, y desde ahí más asustado que un gato, diciendo que cuidado, que no había condiciones, y la parte militar, que siempre hay entre ríos revueltos, ganancia de pescadores, quiere alzarse con el poder. Entonces Peña sale de la reunión, se pone de acuerdo con el prócer Francisco Antonio Camaño Deñó, y lo manda a armar ya la estrategia militar junto con Monte de Arache y el tema también del propio Fernández, Ludovino Fernández, y Peña, que la gran acción a nivel de esa epopeya, se va a Tribuna Democrática y asume la vocería. Papel importante que juegan figuras que eran del arte y figuras que eran ya del dominio popular, como Freddy Veragoico, entre otros. Entonces asumen lo que es la influencia, lo que se llama ahora como influencer, de replegar el mensaje. Ahí hay una foto famosa donde un militar del momento se lleva a Peña preso, y es el símbolo de la revolución, entre otros, cuando Estados Unidos pisa, que viene aquí de que para poner el orden, un ciudadano dominicano, un caribeño, que tiene 2 piedras en las manos, con el fusil del arma invasora, reprimiéndolo, y esa figura negándose. Yo quisiera que el señor director, en lo que Jacín toca el tema, nos busque esa foto histórica y nos busque también la foto de Peña siendo apresado y sacado de Radio Comercial en condición de preso. Así es que Lord a los héroes de la independencia, no, de la revolución que crea la vida democrática del país. Esa es la historia de este país, señor. Tú sabes que justamente esa Constitución de Voz que daba muchas garantías a las mujeres, a los obreros, y era una Constitución que garantista de los derechos de toda la clase política, y eso trajo como consecuencia que ya los sectores de los sectores rancios del trujillismo, entonces vieron sus intereses afectados, y esa Constitución de Voz tan garantista de los derechos de las mujeres, de todos los seres humanos, y muy avanzada en ese momento, es lo que genera la Guerra de Abril, cuando le dan el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Y justamente por eso, una de las fechas que se escoge precisamente para el día de hoy, 24 de abril, los ayuntamientos rinden cuenta. Es por una de las motivaciones que se usa es eso. Y la famosa regla de oro, que también es una idea del doctor Peña Gómez. Señor director, acompáñenos con la foto para que
se alejen un poco esa más es la foto de alofoque y de ese bochincherío y entiendan. Mírenlo ahí, esa es la foto del doctor Peña Gómez saliendo de Radio Comercial cuando fue apresado. Cuando dijo allí se escuchó mi voz, que cuando demos la pausa, ustedes van a escuchar ese momento donde el doctor Peña Gómez se refiere a eso. Eso es haciendo hecho preso el doctor Peña Gómez cuando llamó al pueblo a tirarse La a las vida calles. de Peña no valía ahí un peso. Una guayaba no valía. Todo el mundo creía que iba a ser fusilado, pero la poblada que se armó en ese momento pidiendo la liberación de Peña. Miren, yo solamente en la vida he sido testigo de una poblada como esa, la vez que en Jamaica apresaron a Bob Marley, que el pueblo se tiró a la calle, que suelten a Bob, que suelten a Bob. Y en este país, después de eso, paradoja de la vida, señores, aquí hay proceso histórico que a la juventud hay que enseñárselo y a otro hay que recordárselo. Aquí, después de esa poblada, pidiendo la liberación de Peña, que tuvo que llamar Don Arrí y dijeron, entreguen ese hombre. Fue la vez que en el Almayimbe Fernando Villalona lo apresaron y fueron alrededor de 200,000 mujeres a vocear a la cárcel de Santiago, que suelten al Mayimbe, que suelten al Mayimbe. Y Balaguer tuvo que llamar, entreguen ese hombre. Y después lo llamó a Palacio y lo hizo de él. Entonces hay otra foto famosa que es un criollo, ¿verdad?, con 2 piedras en la mano, haciéndole frente a un gringo, a un yanqui, que trató de someterlo, y con esa foto escenifica la valentía del dominicano. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de la huelga ahora de San Francisco de Macorís y de gran parte del Cibao, entre ellos Santiago, que quiso fracasar, que fracasó y que quisieron provocar, y vamos a decir cuál es el origen de esa provocación. Precisamente hoy, un 24 de abril, una convocatoria totalmente contradictoria y totalmente provocativa a esa protesta en contra de algunas reivindicaciones, para ver qué se provocaba hacer, para ver qué cosas podían provocar que desestabilizara este país. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular, y recuerde que Agua Diva es el agua inspirada en la frescura y la pureza del manantial, que es procesada y embotellada por la procesadora y embotelladora de agua dominicana Santiago de los Caballeros para la 14 provincia del Cibao, y que usted puede llamar al 809-241-1177 para que también sea parte de esta gran compañía. Agua Hielo Diva, calidad incomparable. Regresamos en breve. Nosotros somos Soberanía Popular.